tardes a todos. Soy el doctor Sebastián García Herrera, cirujano oncólogo y hepatopancreato biliar, actualmente en el Instituto Nacional de Cancerología de México. Es para mí un gusto estar con ustedes el día de hoy. Gracias a la Asociación Mexicana de Hepatopancreato Biliar por la amable invitación para presentar la conferencia magistral del día de hoy, la cual será impartida por el doctor Mark Trutti. Como todos saben, el doctor Trutti es un distinguido y por demás sobresaliente cirujano oncólogo y hepatopancreato biliar en la Clínica Mayo en Rochester, con una gran experiencia y reconocimiento en el manejo de tumores pancreáticos, hepáticos y biliares, entre otros, quien ha enfocado su práctica clínica y de investigación en desarrollar abordajes novedosos en el tratamiento de estos tumores, con el objetivo de mejorar los resultados clínicos en los pacientes que lo padecen. Específicamente ha aportado información nueva y muy relevante en estrategias para poder tratar quirúrgicamente tumores que otros cirujanos consideramos irresecables. Sin más por el momento, los dejo ante la distinguida presencia del doctor Trutti con su conferencia magistral. Buenas tardes. Soy Mark Trutti, cirujano de la Clínica Mayo en Rochester. Un privilegio hablar para el capítulo de la HPVA, capítulo mexicano. El año pasado me dirigí a este grupo hablando de la resección arterial en cáncer pancreático localmente avanzado. Hoy hablaré sobre cáncer pancreático del Banco de Investigación al pie de la cama. Hablaremos de avances que hemos perseguido en nuestra institución para mejorar los desenlaces de este grupo de pacientes. Gracias por la invitación. El cáncer es el emperador de todas las enfermedades. Entonces, si ese es el caso, el cáncer pancreático es el emperador de los emperadores porque sigue siendo el de menor supervivencia. Esta pequeña estadística no ha cambiado. Afortunadamente, no se trata de un cáncer tan común. En Estados Unidos, 57,000 pacientes fueron diagnosticados, la mitad, obviamente, metastásico radiológicamente. Una tercera parte tenían enfermedad irresecable. Ahora los llamamos como limítrofes o avanzados localmente, dejando a un subgrupo de pacientes en donde está el tumor localizado al páncreas y son resecables. Por lo tanto, el término resecabilidad y el problema con los cirujanos, en donde un cirujano considera que el paciente es resecable, va el paciente al quirófano para bien o para mal. Otro cirujano considera que es irresecable el mismo paciente, potencialmente negándole la posibilidad de una operación para conservar su vida. ¿Cuál es el papel del cirujano en el manejo de estos pacientes? Es dar una operación razonablemente segura y efectiva. La operación debe ser potencialmente curativa. Tenemos que enfocarnos en la importancia de resección con márgenes negativos. Para esto hay datos nivel 1. Lo único que podemos controlar es la recurrencia local, evitarla, lo cual no se ha apreciado, pero el paciente vive más y esta será seguramente el indicador de calidad para la cirugía futuro. Muchos cirujanos han dedicado su carrera para crear estos sistemas de clasificación de resecabilidad anatómica, según imágenes transversales que pueden predecir el involucro de los vasos. Hay diferentes variedades, todos son similares para describir si hay involucro arterial o venoso. Es algo singular al páncreas, no hay otros tumores con esta designación. Conocemos el que es resecable, limítrofe o avanzado localmente. Estos sistemas se basaban en dos suposiciones. Fueron desarrollados solo para predecir el riesgo de los márgenes en los pacientes que iban a cirugía de entrada sin terapia neoadyuvante y los pacientes que iban a técnicas operatorias anatómicas estándar sin resección ni reconstrucción anatómica adicional. Cuando había ausencia de una u otra, en la era moderna esto es totalmente inútil. ¿Por qué? ¿Qué ha cambiado? Todos conocemos el desarrollo de la quimioterapia efectiva en la última década. Antes había de un solo agente con mala respuesta en 2011 y después vino Fulfirinox y GEM
que mejoró en un ambiente metastásico la sobrevida, con respuestas significativas en un ambiente neoadyuvante. Ahora empezamos a ver el beneficio potencial de la quimiorradiación preoperatoria. Podemos argumentar si uno es mejor que el otro. El objetivo es enfocarse en el tumor, así como en la estructura vecina en riesgo. Si no hay un beneficio directo para la quimiorradiación, pero sí hay datos de ver uno que los pacientes que tienen este abordaje tienen disminución en la tasa de márgenes positivos, así como disminución en la tasa de ganglios positivos, con beneficio de sobrevida indirecto. Y luego entonces nos estamos volviendo mejores cirujanos. Tomamos diferentes sarcomas, esta experiencia para resección multivisceral y vascular en bloc para mitigar complicaciones post-pancreatectomía y manejar las consecuencias nutricionales, exócrinas y endocrinas del paciente. Somos más agresivos para la resección arterial. En nuestro centro tenemos la serie más grande, de más de 200 para cáncer pancreático con resección arterial hepática, en donde tenemos la serie más grande de eje celíaco con involucro de la arteria hepática o reemplazo de vasos que implica el eje celíaco, la arteria mesentérica superior, AMS, una nueva serie de operaciones liderados por nuestra viabilidad técnica y creatividad. Veamos algunos ejemplos. Solamente la hepática podemos tomar la común o la propia o reemplazar la común en la AMS. Puede ser directo con resección segmentaria y anastomosis. Puede requerir alguna forma de manejo arterial y también puede recorrer un injerto de interposición. Generalmente las afenas se injerta, utilizamos más autólogos de la esplénica o de la SFA y también utilizamos más injertos cadavéricos preservados criogénicamente. En el caso de SEA solamente la AMS se requiere una resección arterial y revascularización. Entre más bajemos en la AMS, más ramas yeyunales están involucradas y mayor la resección del intestino. Típicamente el límite distal es el origen de la cólica media. Cualquier cosa más allá de eso da como resultado una mayor resección de intestinos con isquemia colónica y estos pacientes seguramente tendrán mala absorción. Hay que asegurar que la arteria mesentérica inferior es permeable, como una perfusión retrógrada por si hay problema con la AMS y su injerto. Los tumores pueden implicar un reemplazo de vaso hepático proveniente de la AMS. Estos pacientes requieren resección doble de AMS y reemplazo de vaso. Reconstrucción más desafiante en el nivel visceral y hepático, con reconstrucción venosa. Los tumores pueden implicar el eje celíaco, la propia. Si tiene buenas colaterales, puede pasar por una resección de eje celíaco, con estas colaterales PDA que van al hígado. Si los pacientes no tienen buenas colaterales, se hace reconstrucción arterial hepática. La clave para estos casos es si podemos o no conservar el estómago. Hay que asegurarnos que tengamos epiploide gástrica, así como una arteria gástrica derecha para la preservación gástrica. El tumor puede implicar la celíaca y extenderse lateralmente, más allá de la arteria propia hepática. En estos pacientes el estómago no puede conservarse, se requerirá una resección de la hepática. Si no implica la cabeza o el colédoco, entonces se opta por una pancreatectomía subtotal distal. Si es una pancreatectomía completa, los pacientes reciben una reconstrucción arterial hepática, gastrectomía completa y una Y de Roux. Esófago y ayunostomía. Pueden también implicar la celíaca, ir inferiormente para acercarse a la AMS inferior. Estos pacientes se van a una pancreatectomía subtotal distal, teniendo una celíaca AMS combinada. Antes hacíamos injerto de Dacron, ya no por las complicaciones, y ahora utilizamos más injertos bifurcados cadavéricos. Y en el caso más extenso se implica la celíaca lateralmente a la propia, se extiende para implicar también la AMS, generalmente también con involucro en el nivel portal. En este caso se requiere una AMS, resección de la vena portal, pancreatectomía total, gastrectomía total, revascularización venosa arterial compleja, así como una reconstrucción Y en Roux.
llegando a conducto biliar y esófago distal. ¿Cuáles son los límites? Bueno, esto es muy difícil porque uno puede imaginar que verdaderamente son a la medida, operaciones customizadas para la anatomía de cada paciente. Cada vaso involucrado tiene dos puntos de fijación. A mayor número de vasos, más puntos de fijación intraoperatoriamente y entonces se vuelve más complicado el procedimiento. Estamos operando en planos no anatómicos. En estos casos tenemos mayores riesgos comparativamente con el caso estándar, hemorragia, isquemia y las complicaciones infecciosas, las más mortales. Mejoramos la mortalidad con el tiempo a 4%, 90 días en los últimos 75 casos, pero debido a estos riesgos solamente los pacientes apropiados seleccionados después de la terapia efectiva. ¿A qué me refiero? Bueno, a medida que nuestra operación se vuelve mayor de magnitud, también los riesgos de la operación. Para poder justificar dichos riesgos tenemos que equilibrarlos contra el beneficio oncológico predicho. ¿Cómo lo hacemos? Nos enfocamos en estas láminas que les voy a explicar. Los avances. Hay tres categorías. Estaremos hablando de las nuevas técnicas para identificar enfermedad metastásica oculta, hablar de qué se hace para reducir infecciones después de la resección de la cabeza del páncreas y cómo podemos maximizar los beneficios de la quimioterapia neoadyuvante. Vamos a empezar con lo primero. Algo que todos conocemos es que hay un subgrupo de pacientes en donde van a recurrir y morirán 25% a los 12 meses de una cirugía supuestamente curativa. Estos pacientes tienen metástasis hematógenas, hígado, pulmón, en las 2/3 partes y otro tercio diseminación en el peritoneo o una combinación de lo anterior. Ahora, históricamente hemos usado marcadores tumorales para predecir la biología, como CA19. Veamos CA19, utilizado para diferentes cánceres, inicialmente para cáncer gástrico. Es un ligando para selección endotelial celular. Los pacientes que tienen alto CA19 tienen alta prominencia de metástasis hematógenas. No es una buena herramienta de tamizaje porque el 10% no tienen la expresión necesaria y son no secretores. Una tercera de las parte de las personas tienen niveles normales. CA19 puede estar elevado en los pacientes con inflamación biliar o con ictericia. Sabemos que la elevación de CA19 se asocia con peor sobrevida y todos los centros ya tienen su punto de valoración. Y luego este artículo surgió. Un artículo muy elegante en Alemania. Todo el mundo pasó por la resección de entrada, estratificaron la sobrevida solamente con base en CA19 en el diagnóstico, sin importar bilirrubina. Como podemos ver, cuán bien se estratifica, a más alto CA19, peor sobrevivida, aquellos de más de 1000, menos de un año. En la actualidad tenemos alto CA19 en más de 1000. Esto es criterio de consenso para la terapia neoadyuvante. Pero ¿qué hay si el paciente tiene menos de 1000 pero está por arriba de lo normal? ¿Qué hacemos en esos pacientes? ¿Qué hay de los pacientes con grandes tumores voluminosos? Explica que esté alto el marcador. Los pacientes con ictericia, como muchos. ¿Cómo se interpreta CA19 ahí? Nosotros vimos todo esto en particular y nosotros pudimos ver los datos tempranos de la cirugía de entrada y encontramos que la mayoría de estos pacientes sí tenían ese nivel medio de CA19. Interesantemente, se encontró que CA19 no se correlaciona para nada con bilirrubina en suero o tamaño del tumor. Es contrario a lo que pensábamos inicialmente. Lo único con lo que sí que relaciona es con la sobrevida quirúrgica. Aquellos que tengan elevación de CA19 significativamente les va peor que aquellos que la tienen normal o que son no secretores. Esta gráfica se ve muy similar a esta otra. Acá tenemos un artículo famoso de Carl Vilmoria, uno de mis fellows, cuando era residente, vio la base de datos NCDB, uno de los primeros médicos que tuvo acceso a la misma. Vio en la etapa temprana aquellos con menos de 2 centímetros con cáncer pancreático, etapa 1, y encontró estos pacientes tempranos, solamente 8% de los cuales pasaron por la pancreatectomía, 28% con sobrevida de 19 meses, lo que parecía lo estándar. 72% de los pacientes no fueron operados, aunque estaban en etapa temprana. Y
La mediana de sobrevida 8 meses. La conclusión del artículo es que necesitamos operar más a estos pacientes. Esa es una conclusión. La otra conclusión es que realmente en esta etapa tan temprana, porque estos pacientes van a vivir solamente promedio 9 meses, algo no estaremos midiendo. Específicamente rehicimos el estudio en 2016, vimos la base NCDB, 113.000 pacientes, vimos si se había medido CA19 y vimos la sobrevida en tres cohortes, los no secretores, CA19 normal y aquellos con elevación de lo normal de CA19, sin importar su etapa. Lo que vimos ahora y nos sorprendió, primero, solamente 25% de los pacientes en Estados Unidos siquiera tenían niveles medidos de CA19. Es una prueba de menos de $100. Esto nos sorprendió. Encontramos que a los no secretores les iba tan bien como aquellos con niveles normales. Y encontramos que los pacientes con cualquier nivel de CA19 9 elevada, sin importar moderada o grande, fue una peor sobrevida. El peor detrimento fue los pacientes con tumores localizados que se sometían a cirugía. En estos pacientes que lo hicieron tenían una reducción del 50% en su supervivencia, tan malo como los de margen positivo. Luego queríamos ver cuál era la secuencia ideal. Y después de calcular todo lo demás, márgenes, ganglios, etcétera, encontramos que los pacientes que solamente tenían cirugía, nos sorprende, con CA19 les iba peor. Aquellos que recibieran quimioterapia neoadyuvante seguía habiendo un beneficio en detrimento si tenían alto CA19. La única secuencia que apoyaba con la elevación del riesgo fue la quimioterapia neoadyuvante y se hizo el análisis también de intención para tratar sin cirugía. Este es el análisis final de todos los pacientes con CA19 elevado. La mejor sobrevida se vio en los pacientes que pasaban a quimioterapia no adyuvante, incluso en el análisis de intención para tratar, incluyendo cirugía seguido por quimioterapia. Así pues, entonces encontramos lo siguiente: CA19 es bueno, pero no sigue siendo maravillosa. ¿Hay más que podemos hacer? Nosotros sabemos que la mayoría de los cánceres pancreáticos tienen mutaciones de KRAS. Y lógicamente un paciente no metastásico no deberá tener mutaciones de KRAS circulante en la sangre. En 2018, la Clínica Mayo desarrolló una prueba de sangre periférica clínicamente disponible. Es una biopsia líquida digital en microgotas por PCR. Inicialmente fue desarrollado para cáncer colorectal y rápidamente lo adopté en mi práctica. Nos habla en términos cualitativos si es una prueba positiva y negativa, y en los que son positivos también es cuantitativa porque nos da el número de copias por ml. Entonces realizamos pues un estudio prospectivo con 350 pacientes. Todos fueron referidos con cáncer pancreático no metastásico con base en su escaneo TAC externo. Todos pasaron por pruebas sanguíneas periféricas de KRAS, 3 fases, TAC, PET rutinaria, como veremos, y una laparoscopía para etapificación. De estos 350, 22%, uno de 5, tenían mutación positiva KRAS en sangre, con la mediana de 20 copias por ml en plasma, y podemos ver ahí el rango en el gráfico. Luego encontramos que el estatus de KRAS se asociaba con diferentes cosas. Los que eran positivos a KRAS tenían una mediana más alta de CA19, pero la proporción general de aquellos que tenían CA19 elevado no fue diferente entre uno y otro grupo. Los pacientes después de una etapificación inicial completa en nuestro centro, el doble, tenían enfermedad metastásica si tenían un KRAS positivo. De estos pacientes que no tenían enfermedad metastásica y tenían terapia no adyuvante, el doble de estos pacientes desarrollaron enfermedad metastásica con terapia no adyuvante. Y el desarrollo metastásico general de 74% en pacientes KRAS positivos contra 41% en KRAS negativo. También se vio que había el doble de mortalidad por progresión de la enfermedad cuando eran positivos en KRAS. Encontramos que los niveles cuantitativos también ayudaban. Los que tenían mayor número de copias probablemente, a fin de cuentas, llegaban a metástasis contra los de menor nivel de copias. Luego comparamos esto con CA19 y encontramos que los que tenían KRAS eran más específicos, era más predictivo y tenía mayor probabilidad
de una relación contra un nivel de CA19 solo. Por lo tanto, KRAS fue más específico para enfermedad metastásica. Lo importante también, esto es benéfico para los pacientes con CA19 donde no había sido útil, porque los que eran normales eran no secretores. Ahí podemos ver una porción significativa de las pruebas positivas también tenían enfermedad metastásica, que no se había predicho solamente por CA19, porque ahí no resultaba valioso. Y a pesar del seguimiento tan corto, pudimos mostrar que había diferencia significativa en libre de progresión o sobrevida global solamente con base en KRAS. Debido a que la prueba sanguínea era tan predictiva, queríamos ver si podemos utilizar el mismo estudio para peritoneo. Como sabemos que un buen número de los pacientes también tienen enfermedad peritoneal. Tenemos un estudio prospectivo ahora, veremos resultados, más de 226 pacientes con datos completos. Es un estudio prospectivo con enfermedad no metastásica radiográfica en nuestro centro con laparoscopía para citología y lavage. Todo el líquido del peritoneo por el lavage se llevó a citología para ver CA19, CEA y KRAS. La laparoscopía era como enfermedad macroscópica o citología positiva. En este estudio de laparoscopía encontramos que 23% tenían enfermedad positiva clínicamente, mucho más elevado de lo que hubiéramos pensado. Era enfermedad macroscópica, 36 de los 52, citología positiva, 29 de 52 y combinación de macroscópica y citología en 13 pacientes. Lo interesante es que de aquellos con enfermedad macroscópica solamente una tercera parte de los cuales tenían citología peritoneal positiva, lo cual muestra la mala sensibilidad. Una citología positiva es buena, pero una citología negativa no descarta enfermedad peritoneal. Cuando nosotros vimos y podíamos detectar la mutación KRAS, encontramos 65 de los pacientes, o 29%, tenían mutaciones positivas para KRAS en el líquido peritoneal. Lo más importante, esto tenía alta correlación con la enfermedad clínica positiva con la paroscopía. También hubo un dato cualitativo. Los pacientes con KRAS positivo tenían mayor probabilidad de ser clínicamente positivo, como se ve. Cuando nosotros vimos líquido peritoneal contra tumores, marcadores tumorales, encontramos que el 25% tenían CA19 alto en peritoneo, lo cual también se relacionaba con la mutación de KRAS. Igual, 11% de los pacientes tenían CEA elevado en el líquido peritoneal y había correlación con KRAS. Conclusión. Parece que utilizar KRAS, el de DNA de células libres, es predictivo de enfermedad metastásica oculta. Una prueba de sangre periférica para detectar metástasis hematógenas y líquido peritoneal para ver si hay diseminación a peritoneo. No es rutina, prospectivamente para todos los pacientes quirúrgicos ya es rutinario en nuestra clínica. Tratamos de ver tus marcadores, además de KRAS, para ver si podemos aumentar la sensibilidad y especificidad de estos estudios a futuro. Cambiamos de tema. Complicaciones quirúrgicas. Todos nosotros conocemos la tasa considerable de infecciones en el sitio de la cirugía SSI. Una tercera parte de los pacientes, a pesar de nuestras 24 horas de antibióticos profilácticos por 24 horas. Sabemos que bacterobilia es común en pacientes con resección de la cabeza del páncreas en los stents o el instrumento y el organismo. Estos organismos han sido los responsables de la incidencia de las SSIs, infecciones en el sitio de la cirugía. Se hizo un cultivo para bilis intraloop, se extendieron los antibióticos con base en los resultados del cultivo. Esto ha disminuido la infección en el sitio de la cirugía, SSI. ¿Qué es ideal para estos cultivos? Idealmente queremos que sea rápida, queremos saber si son positivos o negativos temprano, para no tratar inadecuadamente. Queremos que los cultivos sean sensibles y específicos y además costeables. Una de las primeras cosas que hacemos es remodificar la práctica y pasamos de los cultivos de frotis a la aspiración para tener una muestra líquida para especies anaeróbicas y aeróbicas.
rendimiento de organismos más elevada, detección de hongos y nos permite ahora el análisis con secuenciación de nanoporo. ¿A qué me refiero? Vamos a explicar. La secuencia de nanoporo de microbioma utiliza esta secuenciación donde tomamos el ADN que se toma de una muestra líquida. El ADN humano se depleta, luego se mejora el microbioma, se secuencia y se caracteriza utilizando librerías de ADN conocidas. Utilizar esta técnica desarrollada aquí, hemos decidido también hacer un estudio piloto. 42 pacientes están pasando por resección de la cabeza del páncreas, todos que tenían aspiración biliar intraoperatoria. Se hizo una congelación, aislamiento de ADN microbiano, secuenciación de nanoporo y los otros pasaron por el cultivo estándar, que es el que se utiliza normalmente, y se compararon los dos sistemas y sus resultados. ¿Qué encontramos? De los 42 pacientes en el cultivo estándar, más o menos mitad y mitad. La mitad creció algo, en la mitad de los pacientes no. Fue idéntico en la secuenciación de microbioma, uno por uno, absolutamente una correlación perfecta entre las dos técnicas. ¿Cuál es la diferencia? Los cultivos estándar tardan en promedio 4 días para poder obtener el resultado y la sensibilidad. La secuenciación con nanoporo nos da los resultados en 8 horas, algo significativo. Encontramos que los datos de secuenciación tenían un mayor rendimiento de detección de 10.5 contra 4.4 contra el estándar, y lo importante, pueden identificar mayor los fenotipos resistentes contra el cultivo no estándar. Cuando vimos el costo, $38 el estándar, secuenciación de nanoporo $165. Sin embargo, encontramos que hay una posibilidad significativa para reducción de costos, porque como les dije, el 48% de los pacientes tienen finalmente un cultivo negativo estándar. Lo hubiéramos sabido en cuestión de horas si se hace la secuenciación. Esto es el 48% de los pacientes que toman antibióticos innecesarios. Por lo tanto, esto se hubiera traducido en ahorro al interrumpir estos antibióticos. Conclusión: para los cultivos de ducto biliar es importante para los pacientes que tienen resección de la cabeza del páncreas. Encontramos una nueva técnica de secuenciación de ADN que es viable, además da resultados en horas, no en días. Es perfectamente correlacionada con los cultivos estándar, tiene mayor rendimiento, datos de los microbios más amplios, normalmente más cara, pero puede llevar a ahorros en antibióticos con un buen manejo de los mismos, y tenemos ahora este estudio prospectivo para hacer la comparación que se está desarrollando justo ahora. Otra vez cambiamos de tema, hablamos de la quimio neoadyuvante, cómo optimizar y evaluar la respuesta. Entendemos la importancia de la quimio neoadyuvante para esta enfermedad. Ningún esquema ha mostrado superioridad uno contra el otro al haber hecho la comparación entre FOLFIRINOX contra Gem-Abraxane. El papel es identificar a aquellos que se benefician de cirugía. Tratamos de tratar las metástasis ocultas. Algunos pacientes se pueden etapificar hacia abajo para resectabilidad y mejorar la sobrevida. Al lograr estas metas, necesitamos demostrar respuestas objetivas con tolerabilidad. ¿Cómo evaluamos a los pacientes después de esta ronda de quimio neoadyuvante? Podemos ver la respuesta clínica, respuesta radiográfica, respuesta bioquímica, o podemos ver la respuesta metabólica, como ya les hablé antes. En nuestra práctica, al igual que otros, hemos visto, hemos evaluado, tomamos los marcadores. Se hace la imagenología transversal, imágenes de cabeza del páncreas, quimioterapia. Aquellos pacientes que retornan sin metástasis en su primera reetapificación en nuestros centros y están mostrando signos de respuesta, continuamos con la misma línea de terapia. Si muestran toxicidad o si están teniendo progresión no metastásica o no hay respuesta, se hace el cambio de quimio, algo que describimos en 2018. Y vamos a mostrar los resultados del artículo que se acaba de publicar con la experiencia general. Esto incluye a 468 pacientes con cáncer avanzado de páncreas o limítrofe con la quimio neoadyuvante. Retornaron
después de su primera reetapificación sin metástasis. Esa es la cohorte de estos pacientes. 70% de los pacientes recibieron una primera línea adicional y cirugía. Una tercera parte de los pacientes requerían un cambio de quimio. ¿Cuáles eran las razones para el cambio? 40% tenían progresión no metastásica radiológica, 40% tenían CA19, 25% sin respuesta, marcadores estables PET o CTAC estable, 19% toxicidad a la primera línea y 27% cualquiera de las indicaciones anteriores. De estos 239 que pasaron al cambio, una tercera parte finalmente no fueron resecados. La mayoría tenían enfermedad metastásica después del cambio o enfermedad irresecable anatómicamente o el estatus de desempeño no permitía la resección. 72% de los pacientes pudieron lograr la respuesta y pasar por la resección después del cambio de quimio. Cuando nosotros vemos a los pacientes quirúrgicos tenemos a dos grupos. 77% de los pacientes pasaron a resección después de la primera línea y 100 pacientes o 33% de ellos fueron resecados después del cambio de quimio y se hizo la comparación. No encontramos diferencia estadísticamente significativa en demografía, en la normalización de CA19, no había diferencia en resección vascular, arterial o venosa, no había diferencia en morbilidad y 90 en mortalidad. No hubo diferencia en grupo de positividad marginal, ganglios positivos, respuesta patológica, enfermedad recurrente o fallecimiento en el seguimiento. Aquí solamente hay dos predictores de sobrevida. Similarmente, lo que se publicó antes, CA19, la respuesta predictiva, así como la respuesta de tratamiento patológico. Al analizar la sobrevida libre de recurrencia, se encontró que no hubo diferencia entre primera línea y los de cambio con quimio. Y la sobrevida global, tampoco hay diferencia entre primera línea o quimio en cambio o resección. Los pacientes que hicieron el quimio cambio no se sometieron a la resección y les fue significativamente peor con sobrevida de menos de 20 meses. Conclusión. Una tercera parte de los pacientes pueden requerir un cambio de quimio. La falta de respuesta objetiva o por toxicidades. En nuestra experiencia, una alta proporción de los pacientes pueden ser rescatados con esta estrategia, sin detrimento oncológico, lo cual permite una secuencia óptima de tratamiento y puede mejorar desenlace para los más complicados. Pasamos al último aspecto de esta presentación. Esta es una pregunta que siempre le hago a los fellows. Si tuvieran cáncer pancreático, ¿qué terapia neoadyuvante o tratamiento querrían? ¿Querrían 6 meses de McNuggets de pollo o 6 meses de quimio intravenosa? ¿Creen que estoy bromeando? Pero soy muy serio al preguntar. Invariablemente dicen, no, me voy por la quimio. Y yo les digo, bueno, de hecho, depende, porque no se trata de recibir quimio neoadyuvante, sino de recibir quimioterapia neoadyuvante efectiva. ¿Cómo sabemos si se le da al paciente algo efectivo o no? Vamos a usar la historia de los 3 cerditos para demostrar. El primer cerdito cree en la respuesta radiológica porque la utilizamos para otros sitios tumorales. ¿Qué hay de datos para respuesta radiológica en páncreas? Bueno, la respuesta radiológica, la etapificación hacia abajo es tan rara que solamente para localmente avanzado realmente es un mito. Los tumores que implican estructuras arteriales no se alejan. Las respuestas de RECIST no se asocian con respuestas de la vía sobrevida y estos datos están sólidos que ni NSI ni NCCN consideran la etapificación hacia abajo radiológica como un punto de valoración clínico. Entonces, el primer cerdito no le fue tan bien. El segundo cerdito es un poco más inteligente y dijo, vamos a utilizar CA19. Realmente es importante. Estaba en lo correcto. Pero como lo dije, 10% de los pacientes son no secretadores, una tercera parte tienen CA19 normal. Una gran fracción de los pacientes es totalmente inútil. Y en el 60%, donde sí tenemos algo que darle seguimiento, seguimos argumentando cuál es la disminución. NCCN dice que 50%. Si yo pasara de 4.000 a 2.000, ¿debo hacer resección celíaca? Suena a una locura. Otros han sugerido una relación más alta. Otros y nuestros datos sugieren que necesita
normalizarse. Pero ¿importa cuándo? ¿Después de la quimioterapia? ¿Para que se normalice? ¿O después de la quimiorradiación? Tal vez sí, porque cada uno tiene implicaciones pronósticas diferentes. Aunque el segundo cerdito estaba más cerca, finalmente falla para la mayoría de los pacientes. Nos queda el tercero, el de respuesta patológica. Y dijo, particularmente está bien, yo voy a ver la respuesta patológica. Y todo el mundo pregunta, ¿de qué estamos hablando? Cuando yo veo todos los artículos de neoadyuvante, encontré que la resección vascular no iba en detrimento. Y lo único que era predictivo en todos estos artículos fue la respuesta patológica. Sin embargo, la respuesta patológica es una métrica postoperatoria. Nuestro propio grupo también ha encontrado que la respuesta patológica era una respuesta patológica mayor para predecir sobrevida. Pero en el preoperatorio, esto es lo que ha cambiado en los últimos años radicalmente. Y el uso significativo de la PET o PET, resonancia magnética o PET-TAC. Y encontramos que hubo una alta correlación con respuesta patológica, como vemos aquí en la respuesta de CA19. Un artículo que recientemente sometimos en donde hemos encontrado que la respuesta metabólica con PET tenía mayor precisión diagnóstica para predecir respuesta contra la respuesta bioquímica sola, con una mayor sensibilidad, mayor especificidad, mayor valor predictivo y mayor relación de probabilidad. Cuando hacemos el análisis de riesgo proporcional Cox para recurrencia y sobrevida global, la respuesta metabólica mayor fue lo único predictivo para la tasa de sobrevida libre de progresión y de sobrevida global. Un análisis multivariado mostró que la respuesta metabólica era el único factor preoperatorio como predictor más grande para sobrevida, lo cual quiere decir que los pacientes que logran una respuesta metabólica completa tienen casi el 70% de sobrevida a 5 años, aquellos que tienen actividad metabólica. El tumor primario también implica enfermedad sistémica por la quimio. Y encontramos que el tercer cerdito buscaba la respuesta de la PET, pero como no sabemos preoperatoriamente buscamos la respuesta metabólica. Esto es algo que finalmente se ve. Así pues, en conclusión, sabemos que las opciones quirúrgicas existen para cáncer de páncreas avanzado anatómicamente. La resección ahora seguramente será más común en los centros grandes, pero para considerar esto tenemos que seleccionar adecuadamente a los pacientes. Hay que enfocarnos más en el diagnóstico molecular, su etapificación, diagnóstico inicial para identificar a los pacientes que están en riesgo de metástasis. Necesitamos entender la importancia de cultivos del ducto biliar y los pacientes que se hace la resección de la cabeza para poder identificar la terapia antimicrobiana óptima. Hay que considerar el cambio de quimio después de la primera línea de neoadyuvante, particularmente con toxicidad en primera línea o sin respuesta. Recomendamos a todos los pacientes que se haga un PET basal con respuesta metabólica utilizado objetivamente para evaluar la respuesta a la neoadyuvante y sobrevida para determinar a los candidatos subsiguientes de cirugía. Gracias. Qué gusto haber hecho esta presentación con el grupo. Estaré listo para las preguntas. Bueno, pues muchas gracias por su excelente charla, como siempre, doctor Truti, muy ilustrativa. Creo que tocó puntos interesantísimos y muy actuales en muy poco tiempo y de forma muy concisa y muy elegante.
Comenzaremos la mesa de discusión. Para la mesa de discusión contamos también con la presencia del doctor Jorge Roldán, quien es cirujano hepatopancreatobiliar, quien actualmente se encuentra realizando un fellowship en cirugía oncológica hepatopancreatobiliar en la Universidad de McGill. Jorge, bienvenido. No sé si quieras iniciar con alguna pregunta hacia el doctor Truti, mientras nuestra audiencia tiene la oportunidad de enviarnos preguntas que quieran realizar, doctor. Claro que sí, muchas gracias. Muchas gracias, Sebastián. Muchísimas gracias por participar, doctor Mark Truti. La verdad es que su plática, poco tiempo logró darnos bastante información. Yo creo que va a ser de mucha utilidad a discutir. Yo quisiera comentar retomar algo de lo que usted nos platicó, y es cómo evaluar la respuesta de los pacientes que llevan a quimioterapia, entendiendo que la tomografía no siempre es tan útil para identificar la respuesta en el tejido, y sabemos que hay estos pacientes que son no productores de la 19.9. Sabemos que en unas ocasiones están empezando a recomendar el PET scan. A mí me gustaría preguntarle, en Latinoamérica, en México, tenemos un poco de dificultad de realizar PET scan como baseline, como de inicio, y después compararlo después de la quimioterapia. ¿Cuál sería su recomendación al respecto? Y, como segundo punto de la misma pregunta, ¿qué papel en este específico escenario usted le daría a la laparoscopía estadificadora? Voy a comenzar con la segunda pregunta primero. En nuestra práctica hoy día, nosotros de manera rutinaria vamos al mismo. Pasa aquí, yo quería hacer todas estas resecciones arteriales y quería tener algo de garantía de que al paciente le iba a ir mejor, y por lo tanto lo único que yo tenía eran los PETs. Comenzamos con tomografías PET, ahora estamos utilizando un PET-MR. Hasta en Estados Unidos todavía somos el único centro que lo utiliza de forma rutinaria, así que yo estoy tratando de que los proveedores de seguros lo aprueben, porque ahorita algo de la data que estamos enviando ahora es que este es el único predictor preoperativo para respuesta y sobrevida, y si vamos a considerar llevar a los pacientes a la sala operatoria con operaciones más extensas y por lo tanto con más riesgo, tenemos que justificar esos riesgos con la predicción del beneficio. Y utilizando un marcador y una tomografía tradicional, eso no justifica los riesgos, me parece a mí. Así que tenemos que hablar con los proveedores de seguros, ya sea comercial o público, para que cubran este tipo de exámenes o de imágenes para poder mejorarlo mejor. En relación a la utilización del CA19-9 como un subrogado de enfermedad micrometastásica, en aquellos pacientes con una elevación del CA19-9 en quienes decidimos llevar a tratamiento neoadyuvante, lo mencionó muy bien usted, o sea, no está bien establecido cómo evaluar el CA19-9 o la respuesta del CA19-9, si esperar a que se normalice o si tomarlo en porcentaje. Diferentes guías dan distintas recomendaciones. En su experiencia, ¿qué se considera una respuesta adecuada o óptima del CA19-9 post-quimioterapia? ¿Y qué hacer con ese subgrupo de pacientes en quienes ya completamos el tratamiento sistémico neoadyuvante y que, si bien no han normalizado el CA19-9, persisten con la elevación del mismo? Son pacientes que hay que dejar en quimioterapia o llevarlos a más ciclos hasta que lo normalicen, o son pacientes que debemos llevar a explorar quirúrgicamente, dado que no ha habido una progresión de la enfermedad.
Yeah, so there's growing data, Hay data ya más y más. Antes decíamos 50%, otro artículo decía necesitamos un 85%, habían dicho algo bien específico como eso. Hay evidencia creciente de que llegan, de que debe normalizarse y esas personas que lo tienen normalizado inicialmente hay que descartar otras causas benignas de la elevación CA19-9, que el stent esté bien drenado y demás. Si nosotros no podemos normalizarlo con la quimioterapia de primera línea o extender la primera línea de quimioterapia, nuestro abordaje es que debemos considerar un cambio de quimioterapia, porque sabemos que si operamos en un paciente que tiene un CA19-9 elevado persistentemente, esos tienen una más alta proporción de recurrencia. Si aún así no podemos normalizar los marcadores tumorales, a pesar de que descartamos causas benignas después de la quimioterapia y su cambio y la duración de la quimioterapia, solo te queda una discusión que hay que tener con el paciente. Hay que hablar con el paciente sabiendo que este paciente probablemente no va a tener el mejor resultado y por lo tanto debemos decir, pues, ¿qué operación qué le voy a hacer? Una pancreatectomía laparoscópica distal que puede tener que puede tener complicaciones o resección celíaca que puede tener un impacto fuerte en la calidad de vida del paciente y hay que sentarse y hablarlo bien con el paciente. Algunas personas dicen, vayamos con radiación y veamos si se normaliza. Puede que se normalice con radiación, pero el pronóstico de la normalización de CA19-9 con radiación versus quimioterapia probablemente sea diferente porque la radiación es un tratamiento local regional y la quimioterapia es sistémico y queremos poder ver la respuesta a una terapia sistémica. Así que sí, en un paciente que de lo contrario es resectable con morbilidades bajas, yo no veo una razón por la cual no le ofrecerías la operación, pero hay que comprender que el paciente tiene que entender que puede que no sea el resultado perfecto que todos esperamos. Adelante. Y un poco en relación al punto del switch de la quimioterapia, al comparar sus resultados entre los pacientes que tienen una respuesta adecuada a la quimioterapia de primera línea y el resultado oncológico en los pacientes que se sometieron a este switch, pues vemos que no hay diferencia en supervivencia globales ni libres de enfermedad, por lo que pareciera que únicamente estamos no acertando al escoger la mejor primera línea de quimioterapia en estos pacientes y que pareciera un poco un volado si vamos a atinar a esa primera elección. ¿Qué avances hay en estudios moleculares o genómicos para poder identificar qué tumores van a responder inicialmente a FOLFIRINOX y qué tumores van a responder inicialmente a nab-paclitaxel con gemcitabina, un poco en aras de evitar la toxicidad de una quimioterapia que sabemos que puede ser innecesaria para ese paciente en específico? Yeah, so, unfortunately, Sí, pues solamente tenemos dos regímenes que han demostrado respuesta y no hay data contundente que sugiera que uno es mejor que la otra. Un oncólogo típicamente le dicen a los pacientes, sí, FOLFIRINOX es más fuerte, pero eso es en estudios metastásicos y nunca han sido comprobados cabeza a cabeza. Tenemos un estudio SWAG donde ellos le dieron a los pacientes FOLFIRINOX o gemabrixina y eso mostró ninguna diferencia. En nuestra práctica es básicamente tal como usted lo dijo, ¿no? Es algo que realmente no sabemos. En general, es mucho más fácil comenzar con FOLFIRINOX y luego cambiar de gimabraxano que de gimabraxano a FOLFIRINOX. Eso es un poco como al revés. Así que es el abordaje estándar, aunque algunos oncólogos prefieren gimabraxano inicialmente. Algunos pacientes responden a FOLFIRINOX, otros cánceres responden a gimabraxano. Hay tumores que responden a ambos y hay pacientes que no responden a ninguno. Así que hay mucho trabajo tratando de descifrar. ¿Será que podemos descifrar qué quimioterapia utilizar? Se está viendo un fenotipo basal en ciertos cánceres donde sugiere que FOLFIRINOX es un agente platino versus otros. Yo creo que esa data es todavía muy preliminar y no necesariamente ha podido ser tan exacta como nosotros quisiéramos.
espero que en el futuro cercano, en los próximos años, no solamente vamos a poder predecir qué tipo de quimioterapia va a ser efectiva, pero espero que tengamos más de 2 opciones, porque 2 opciones es mejor que ninguna opción en lo absoluto, ¿no? Como para, quisiéramos tener 6 opciones, como lo que hay para metástasis colorectal. Adelante. Y un poco continuando con este tema, ¿cuál es el mejor momento para evaluar o para reestadiar a un paciente y determinar si está habiendo una respuesta objetiva a la quimioterapia de primera línea? ¿Después de cuántos ciclos? Entiendo que pues cada grupo que está adoptando este abordaje tiene, digamos, como sus preferencias muy particulares, pero en su experiencia, ¿cuándo es un buen momento para reevaluar si estamos dando un tratamiento neoadyuvante eficiente a los pacientes? That's a great question. I think Excelente pregunta. Yo pienso que varía de práctica a práctica, ¿no? Normalmente es de 2 a 3 meses de terapia. Yo me inclino hacia 2 meses de quimioterapia, 4 ciclos de FOLFIRINOX o 2 ciclos completos de gemabraxano, 3 y luego uno no, un protocolo de 3 y luego uno no. Quieres verificar si hay una respuesta. Lo más importante, quieres saber bien temprano si hay respuesta o no, porque no quieres someter al paciente a esa toxicidad sin ningún beneficio clínico. Yo espero que en el futuro cercano, y yo hablé mucho de el examen Carras libre de células para poder medirlo en la sangre y que sean cuantitativos, y así nosotros simplemente al tomar una prueba de sangre podamos ver una caída marcada en uno de esos marcadores en ya sea una semana o 2 luego del tratamiento. Y si vemos eso más y más, sabemos que vamos bien y continuamos. Y si no, vemos que ese cambio cuantitativo no está pasando y luego cambiar a otra cosa. Pero ahora mismo en nuestra práctica yo diría que 2 a 3 meses de tratamiento, no más de eso. Pero esto todavía es inicial, ¿no? Adelante. Y bueno, un poco una pregunta obligada, obviamente con todo el trabajo que usted ha publicado. Los resultados en pacientes con cáncer de páncreas borderline y localmente avanzados que van con todo este protocolo de tratamiento sistémico neoadyuvante y posteriormente radioterapia acompañada de quimioterapia concomitante y posteriormente la resección. La tasa de márgenes negativos pues tan espectacular que usted reporta, ¿cree que se deba realmente al tratamiento neoadyuvante por sí mismo o cree que esté más en relación pues, a las agresivas resecciones en bloque con todas las estructuras que están en riesgo de tener un R1? ¿O es una combinación de ambos factores? Yo probablemente sugeriría que es una combinación. Nosotros sabemos que esos pacientes que recibieron terapia neoadyuvante, pues uno puede estadificar eso en quimioterapia solo o quimioterapia seguido por quimiorradiación y los márgenes negativos suelen ser más bajos. En nuestra práctica nosotros definitivamente hacemos una resección fuera de bloque, no solamente para el tumor, sino también para los tejidos aledaños. Y nosotros, de los alemanes que ahora están proponiendo estos procedimientos donde ellos abren la arteria o van pelando la arteria o procedimientos diversificados. Y si ven la experiencia del John Hopkins, ellos publicaron un artículo y el doctor Cameron, como ya un cirujano de cáncer pancreático muy famoso, todas sus recurrencias locales y el 90% de sus recurrencias locales pasaron a 2 centímetros de los orígenes de la celíaca y la arteria mesentérica superior para tumores que no involucraban al AMS. Así que no estamos haciendo una operación técnica, pero estamos dejando enfermedad oculta, porque el cáncer pancreático, y los patólogos lo han sabido por décadas, es infiltrativo a nivel microscópico
lejos del tumor. Por eso es que si uno ve un paciente que tiene un tumor localizado en la tomografía y está lejos de todos los vasos, haces la operación y todavía tienes un margen positivo. ¿Cómo fue que pasó? Es porque está infiltrado lejos a nivel microscópico y debido a ese factor nosotros hacemos una resección fuera de bloque. Eso combinado con respuesta a quimioterapia, con esterilización, con radiación, yo pienso que ahí es donde se obtiene esta mejor tasa negativa de márgenes. Adelante. Creo que estamos en tiempo. Jorge, no sé si tengas algún otro comentario, alguna otra pregunta. Sí, me gustaría agregar un último tema importante que creo que vale la pena también para nuestra audiencia. Cada vez hay más grupos y más hospitales que están empezando a utilizar quimioterapia neoadyuvante en los pacientes con enfermedad localizada resecable, los que podríamos llamar upfront resectable. Y me gustaría preguntarle, aprovechando que tenemos al doctor Mark Tutti, me gustaría preguntarle cuál es la consideración institucional que ustedes están teniendo en cuanto a quimioterapia neoadyuvante para este grupo de pacientes, doctor. So it depends on what is your Pues indication. depende de cuál es tu indicación para neoadyuvancia. Cuando nosotros hablamos de borderline, esos típicamente son temas anatómicos, ¿sí? Pero también tenemos a pacientes que tienen una biología borderline, pacientes que tienen una condición borderline. Y esos pacientes tienen alguna combinación de anatomía, biología, no son mutuamente exclusivos. Y si uno se fija bien, puede que encuentres algún factor de riesgo que te haga escoger neoadyuvante, ya sea te preocupe un margen, los marcadores tumorales estén altos, hay una lesión en el escaneo, pueden alguna diabetes no controlada, su nutrición es mala. Otra razón por la cual posiblemente no se le pueda hacer una resección upfront. Nosotros sabemos con mucho detalle cuáles son los detalles para una cirugía upfront. Ve al cementerio y vas a ver a muchos pacientes que tuvieron una operación upfront exitosa y sabemos que el beneficio de la cirugía es como 20 meses que te da de beneficio, de promedio. Todo el mundo dice que un paciente que no tiene enfermedad metastásica oculta, pues eso no se sabe. La mayoría de las personas probablemente tienen recurrencia. Y pues eso es lo clave. Podemos identificar a estos pacientes, ya sea seleccionándolos por neoadyuvantes, tratar la metástasis oculta con quimioterapia y luego retener una operación que hubiese podido ser un beneficio. Nosotros solíamos tolerar un margen positivo en un tercio de los pacientes con la cirugía upfront. ¿Y por qué? Porque ¿cuál era el comparador? El comparador era un bypass. Así que sí, una operación upfront y un margen y era el bypass. Ahora el comparador es la terapia seguida por quimiorradiación. ¿Cuáles son los resultados o desenlaces para los pacientes con cáncer local avanzado en 2021 que solamente reciben quimioterapia y quimiorradiación? Pues algunos dirían que es 20 a 24 meses de sobrevida sin cirugía. Así que pues, si eso es suficiente para una operación, pues, ¿qué prefieres hacer? Yo prefiero hacerme quimioterapia y radiación versus hacerme la cirugía con todos los otros problemas. Así que el comparador ha cambiado, es lo que digo. Ahora debemos decir, cuando se agrega una operación con quimioterapia y radiación, ¿qué va a agregarle al desenlace de los pacientes? Y por eso es que pienso que estamos probando los límites. Algunas personas dirán, das terapia neoadyuvante, quimioterapia neoadyuvante y hablan del último estudio que tiene sobrevidas muy buenas en personas que recibieron FOLFIRINOX neoadyuvante. Ahora, ese estudio clínico fue diferente a los otros estudios de neoadyuvantes porque inscribieron a los pacientes post cirugía. Solamente inscribieron a personas que se recuperaron sin complicaciones, o sea que escogieron a los pacientes con mejor desempeño y solamente inscribieron a pacientes con un CA19-9 bajo, o sea, de la mejor biología para que te escogieran. Y en el brazo de gemcitabina, pues les fue bien. Así que eran un grupo selecto de personas, así que mis pacientes, pues, no tolerarían 6 meses de FOLFIRINOX luego de una consecuencia. Es difícil que reciban FOLFIRINOX luego antes de cirugía, así que ahora vas a dar FOLFIRINOX después de cirugía, así que pues
neoadyuvante puede pasar con todos los pacientes sin importar su resectabilidad. Me parece I will operate on upfront, absolutely. que tiene sentido. Con algunos pacientes hago la cirugía upfront. Sí, el paciente saludable que tiene un tumor en el cuerpo del páncreas es de menos de 2 centímetros. Solamente va a requerir algo distal. Los marcadores distales son bajos. El CARRAS es bajo. El PET no está muy complicado. Y en esos pacientes no veo un beneficio de dar neoadyuvante upfront. Mejor les va bien con una laparoscópica o una pancreatectomía y darles terapia versus terapia neoadyuvante, pero ese es mi sesgo personal. Muchas gracias, doctor Truti. Como siempre, su plática muy ilustrativa, con puntos de vista muy agudos y muy distintos a los que se tienen normalmente. No me queda más que agradecer la presencia de ambos, esperando contar en futuras ocasiones con su presencia en este congreso de la Asociación Mexicana Hepatopancreato Biliar. Muy buenas tardes y espero que sigan disfrutando de este congreso. Hasta luego.